Bueno, vamos a arrancar. Bueno, el parcial era, como vieron, era un único ejercicio que arrancaba desde la purificación de enzima hasta el final, que era el estudio de algunos inhibidores. Entonces, lo primero que ustedes tenían es, bueno, la presentación de la enzima que querían purificar, que era de un hongo, una serinproteasa, que se produce de manera extracelular. Y tenían al principio el esquema de purificación que ustedes planteaban con la idea de hacer una producción a nivel industrial. Entonces, bueno, de cada paso en esta instancia ya podíamos sacar alguna información. El primer paso era una centrifugación del cultivo del hongo, y ese sobrenadante era el extracto crudo, o sea, como el primer paso, ¿no? Entonces, esperen que esto lo voy a bajar acá. Entonces ahí ya teníamos el extracto crudo, que tenía un volumen de 20 mililitros. En el segundo paso teníamos una incubación con calor y una centrifugación, y recuperábamos un sobrenadante de 18 mililitros. En el tercer paso había una precipitación con sulfato de amonio, centrifugación, y el pellet se resuspendía en un buffer a pH 6,1 y se dializaba toda la noche. Y se juntaban 15 mililitros. Ese era el siguiente paso, la precipitación más diálisis, que nos daba, bueno, esta información adicional, ¿no? Que ya este preparado se mantenía a pH 6,1. Y después venía la siembra en una columna de intercambio iónico, en este mismo buffer, y se colectaban fracciones de 0,5 mililitros, analizando, bueno, como siempre en un cromatograma, ¿no? La concentración de proteína soluble y la actividad enzimática. Entonces, de este paso ya sacábamos como información que era una cromatografía de intercambio iónico, que juntaban fracciones de 0,5 mililitros, pero se juntan 4 fracciones, como dice en el punto 6, que se eligen estas 4 fracciones y son con las que se sigue, o sea que el volumen es de 2 mililitros. La siembra, como les dije, en este buffer, y aclara que la elución es con un gradiente de cloruro de sodio. Y el último paso era, bueno, estas fracciones que colectamos de acá, sembrarlas en una HPLC, y ahí bueno, teníamos la enzima pura en 0,5 mililitros, creo que es, porque ahora me está tapando la foto de todos ustedes. Bien, entonces eso era lo que podíamos sacar de información de la primera parte, como para después llevarlo al cuadro de purificación. Lo siguiente que planteaba era la medición de proteína. Siempre todo esto para ir completando el cuadro. Entonces, esta medición de proteínas se hacía por el método de ácido bisincónico, que tenía este fundamento, ¿sí? Como los métodos colorimétricos que vimos. Hay un compuesto que se une a las proteínas y genera color en el rango visible, que se mide por absorbancia. Entonces, el procedimiento para medir la concentración proteica era el siguiente: 0,5 mililitros de cada muestra se mezclaban con 0,5 mililitros de agua, se agregaba 1 mililitro de la solución de trabajo, de modo que el volumen final era 2 mililitros, ¿no? 0,5 más 0,5 más 1. Eso implicaba que la muestra, que son 0,5 mililitros, quedaba diluida 4 veces en el volumen final. Esta preparación entonces se calentaba 1 hora y se tomaba de acá una alícuota de 1 mililitro y se medía la absorbancia. Y para calcular la concentración de proteínas nos basábamos en una curva de calibración preparada con ceroalbúmina bovina en diluciones a partir de una solución madre de 20 miligramos mililitros, según, bueno, la tabla que aparecía en el parcial, donde ya estaba la curva de calibración hecha. Tenían, como ya les había anticipado en algún momento,
ya estaba la recta con su ecuación. Entonces, a partir de esta recta, lo que había que hacer era calcular la concentración de proteínas en cada paso. La tabla nos daba el valor de absorbancia y restaba calcular la concentración en cada paso. Que esto creo que todos lo hicieron bien. Bien, ¿cómo calculábamos esa concentración? Bueno, a partir de la absorbancia, utilizando la ecuación de la recta, calculábamos la concentración. La ecuación de la recta, si le ponemos las unidades, quedaba así, ¿no? La absorbancia era la pendiente en este valor más la ordenada al origen. Y como habíamos dicho que la muestra quedaba diluida 4 veces, entonces multiplicábamos por el factor de dilución y teníamos la concentración en cada paso. Y estas cantidades son las que, bueno, teníamos que después llevar al cuadro de purificación. ¿Sí? Hasta, ¿hay dudas acá? ¿Alguien esto no lo había podido resolver o se había trabado? Sí, yo no lo hice, profe. Hasta ahí llegué. Yo perdón, no lo corregí, pero no me acuerdo nada de qué es cada... qué hizo cada uno. Me trabé acá porque tal vez me equivoqué con el 4 ese de la fracción. Ajá. Pero después lo empecé a hacer y cuando vi que no me salía, que no me daban los resultados, lo dejé y ni lo pude ver. Ok. Bueno, sí, no era con mucha dificultad, era solo una dilución que tenía la muestra. Bueno. Entonces, bueno, estos son los valores de concentración que había que llevar después al cuadro. Entonces, teníamos el cuadro con lo que le decía, ya la parte de unidades la tenían resuelta, ya sea por esto o por estos dos valores. Entonces, habiendo hecho la parte de proteínas, ya era sencillo resolver el cuadro. Sí, salvo que yo me equivoqué y en vez de dividir por proteína total, dividí por concentración de proteína. Claro, sí. Cualquier sí. cosa. Sí, sí, a veces escribir las unidades ayuda, porque se detectan los errores, ¿viste? Bueno, entonces el volumen que vimos en la primera diapo, que sale de toda la explicación del paso de purificación. Acá en esta sí, la mayoría no puso 2 mililitros, puso el volumen de una única fracción, no se dio cuenta de contar las 4 que dice que se tomaban, pero bueno, era un error menor ese. 2 mililitros la puse, pero en la HPLC, profe. Claro, no, la HPLC era uno solo. Decía, no se juntaban dos y se hacían. No, es lo que se siembra en la HPLC. Por eso, lo que se siembra era lo que venía del anterior. Pero bueno, de última ese era un error mínimo, no iba a influir demasiado. Bueno, entonces, el volumen estaba en esa parte. Acá la concentración de proteínas que acabamos de calcular. Si multiplicábamos estas dos cosas, sacábamos la proteína total. Y luego, bueno, en estos 3 pasos las unidades totales las teníamos. Para sacar en el último paso las unidades totales era simplemente multiplicar las unidades por mililitro por el volumen. Y en el primer paso, como teníamos la actividad específica, era dividir la actividad específica por los miligramos de proteína total. Y ahí completábamos las unidades totales. Para completar la actividad específica, teniendo las unidades totales, bueno, era simplemente dividir por los miligramos de proteína total. Y teniendo ya las unidades totales y la actividad específica, se hacen las cuentas de pureza y rendimiento, siempre dividiendo por el primer paso. Entonces, bueno, y ahí se completaba el cuadro de purificación. La mayoría de esto lo hizo bien, algún error de cuenta, ¿sí? Pero
esto lo pudieron resolver. Bueno, Mauro dice que no interpreté la consigna, me equivoqué con la concentración. Puso Mauro. Ah, se confundió con la concentración. Bueno, sí, qué sé yo. No era, comparado con los que tenían en los problemas, me parecía que este cuadro no era muy difícil, porque solo había que averiguar lo que era proteína, las unidades estaban, y el cálculo de proteínas tampoco me parecía muy difícil. Tenían la recta hecha, había que darse cuenta que estaba diluido 1 en 4, pero tampoco había muchos pasos, era la muestra más un volumen más otro volumen, y se acabó. Pero bueno, a veces los nervios juegan mal y las cosas que son simples parecen difíciles. Bueno, después de esto, entonces, el primer punto era justamente armar la tabla y analizar los resultados. Analizar los resultados no lo hizo nadie. No sé por qué. ¿A dónde? Analice brevemente los resultados, decía. Ay, jamás lo leí. Bueno, porque aparte era como bastante sencillo, ¿no? Teníamos una purificación de casi 10 veces, pero como en el enunciado decía que el objetivo era tener un esquema de purificación para obtener enzima en grandes cantidades y con fines industriales, esto bueno, ya nos daba idea de que lo que buscábamos era un gran rendimiento, una diferencia. Un alto rendimiento y no tanta por la pureza, ¿no? Claro, Porque a diferencia de algún ejercicio o parcial que habíamos hecho que era al revés. Entonces, bueno. El rendimiento igual yo después lo calculé y dio alto. No daba bajito, daba más del 50. Si no me equivoco. Bueno, sí, da 16%. Ah, ¿sí? Sí, sí, salvo que yo tenga algún error de cuenta, pero bueno, lo fui haciendo Ah, no, con pero un no, Excel. son por los volúmenes de los últimos que también. Ah, claro, al cambiar esto seguro que acá te da otro valor. Pero bueno, entonces simplemente era comentar que la pureza se purificó 10 veces, que bueno, es bueno o malo, no importa, pero sí que, digamos, el rendimiento era bajo, ¿sí? Vieron que yo les dije, si le hacemos una pregunta respecto al cuadro, va a ser como obvio, ¿sí? Si queremos tener una enzima en grandes cantidades y el 85% lo perdemos, es como que era obvio que, bueno, había que tratar de mejorar algún paso o agregar o cambiar para mejorar este rendimiento. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso era todo lo que había que poner. El que quería explicar más podía explicar más, pero con eso alcanzaba. Bien, y después ahí mismo teníamos un punto muy fácil, de estos que son para subir nota, en qué unidades se mide la velocidad, que esto, bueno, la mayoría lo completó bien, siempre la velocidad son cambios de concentración por unidad de tiempo, normalmente usamos micromol de producto por minuto. En las mismas unidades se miden las unidades enzimáticas, siempre micromol por minuto es lo estándar, pero puede haber otras. La actividad específica en unidades por miligramo de proteína, la pureza sin unidades, y el rendimiento de manera porcentual. Esto lo hizo todo el mundo bien, era muy fácil. Y después venía una pregunta con respecto a, bueno, 3 posibles esquemas de purificación que se podían usar de manera alternativa y había que elegir uno y justificar. Y acá también se han hecho lío porque la verdad que los 3 servían. El objetivo de esto era que elijan y que cada uno de manera personal pudiera explicar por qué elige ese, pero cualquiera que hubiesen elegido y lo explican estaba bien. Eran todos similares. Sí, a mí me mareaba un poco porque eran como parecidos. Claro, sí. Me dio esa impresión de que porque los 3 empezaban igual. Sí, porque bueno, sí, siempre se empieza con la preparación del homogenato. Y Después, sí, me servía intercambio iónico, me servían las 3 cosas, no sé. sí,
Bueno, sí, había que elegir cualquiera de ellos, y la idea era ver cómo justificaban digamos, era como de elaboración personal esto. Pero bueno, los que lo pudieron hacer lo hicieron bien, así que no hubo problema con eso. Bien. Bueno, y ahí terminaba el punto 1. El punto 2... Mauro, profe, dice, el 2 no, porque es más caro, puso. Bueno, está bien. Le vuelvo a decir, la idea era que ustedes eligieran uno, por eso todos servían, para que no importa, el que eligieran pudieran explicar bien y fundamentar por qué y en cada paso qué iban a obtener. Así que digamos, eran lógicas las explicaciones, iban a estar bien. Incluso si uno decía, no, esto no lo hago porque, bueno, por una cuestión de precios y decido hacer algo más económico, sobre todo si volvemos al objetivo que era para fines industriales, ¿no? Digamos, viendo ese objetivo sí va a buscar algo que sea más económico por el volumen que hay que manejar. Bueno, en el punto 2 teníamos el resultado de la cromatografía de intercambio iónico, donde teníamos la medición de absorbancia, la medición de actividad y las fracciones. Y esta columna aclaraba, bueno, que podía tener dos grupos funcionales, ¿sí? O sea que podía ser de intercambio catiónico o aniónico. Y además nos aclaraban que en general las serinproteasas tienen un punto isoeléctrico cercano a 9. Entonces, la primera pregunta era qué tipo de cromatografía se utilizó, si era uno u otro. Bueno, y esto también no hubo mayor dificultad. Siempre tenemos que recordar este tipo de curvas, en las cuales si el punto isoeléctrico es cercano a 9 y teníamos como dato que el buffer de siembra era a pH 6,1, luego entonces la proteína en estas condiciones tiene carga positiva, por lo tanto lo que seguramente se usó es una columna de intercambio catiónico. Por ende, el contraión para esa columna fue sodio. Y bueno, ¿qué características debía tener el buffer de siembra y el buffer de elusión? Bueno, un poco esto ya lo hablamos. El buffer de siembra, que aparte hasta lo dice el enunciado, ¿no? Era este buffer que se llama PIPES, a pH 6,1, porque, bueno, en estas condiciones la proteína tiene carga negativa, que es lo deseable para este tipo de columna. Y en el buffer de elusión, o bien se puede trabajar con un gradiente de pH o con cantidades crecientes de un contraión, que es lo que se hizo en este problema. ¿Sí? ¿Dudas con este punto y el razonamiento? Creo que acá no hubo mayor dificultad. Bien, y después preguntaba, ¿cuál es el objetivo de medir la absorbancia y la actividad en cada fracción? Entonces, bueno, la absorbancia la medimos para evidenciar en cada pico, o sea, es lo que genera el pico, porque se mide proteína en cada fracción, y la actividad para evidenciar la actividad de la enzima. ¿Sí? ¿Qué fracciones elegiría para continuar con la purificación? Bueno, obviamente si este es el pico que coincide con la actividad enzimática, van a ser las fracciones que estén alrededor de la 22 o por ahí, que es como la del medio. Pero si alguien se daba cuenta, digamos, aclaraba que se juntaron 4 fracciones de esta columna. Entonces, bueno, qué sé yo, las que están alrededor de 22, 19, 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23, no importa cuáles eran. Tenían que ser, nombrar que eran las del pico. O sea,
era muy fácil esto. Y la pregunta siguiente era, ¿qué representa el pico obtenido entre las fracciones 7 y 10? Bueno, este pico en el cual medimos absorbancia, pero no medimos actividad enzimática, significa que son otras proteínas contaminantes. O sea, acá hay proteína porque estamos purificando, es uno de los el tercer paso de la purificación. Puede ser que todavía haya proteínas no específicas y, bueno, obviamente van a dar un pico de absorbancia, pero no van a evidenciar actividad enzimática. Y el último punto, el último ítem de este punto 2 era, bueno, un verdadero o falso. En el primero decía, en una columna cefacril S200, que tiene este rango de resolución, un polipéptido 4000 lo irá rápidamente debido a su pequeño tamaño. Bueno, esto por supuesto era falso porque en estas columnas lo que tiene mayor tamaño eluye primero y lo que es muy pequeño y está encima por fuera del rango queda retenido en la columna. El volumen muerto es el volumen de la fase móvil requerido para eluir todo lo que está por fuera del rango de resolución de la columna. Eso también era falso, ya que en el volumen muerto sale todo lo que es de tamaño mayor al rango de resolución. Lo que es de tamaño menor le pasa lo que le pasa a este polipéptido de 4000. La cromatografía de exclusión molecular es un método que permite aislar una proteína con un alto grado de pureza. Esto también era falso, porque hemos visto en muchos problemas que hay proteínas que tienen proteínas contaminantes que pueden tener un peso molecular similar a la proteína de interés y entonces van a coeluir o pueden coeluir en un mismo pico. El KB en una cromatografía de exclusión molecular es un parámetro que se calcula para estimar el volumen de elusión de la proteína de interés. Bueno, esto también era falso, ¿no? El volumen de elusión lo conocemos porque estamos juntando las fracciones. El KB es un parámetro que va a caracterizar a esa proteína en esas condiciones cromatográficas y en general lo usamos para después hacer los cálculos de peso molecular, si corremos con proteínas calibradoras y hacemos las curvas correspondientes. Existe una relación lineal entre el peso molecular y el KB, eso también era falso porque la relación lineal es con el logaritmo del peso molecular. La presencia de proteína en cada fracción solo puede determinarse midiendo absorbancia, eso también era falso, ya que hay varios métodos colorimétricos, Bradford, Lowry, ácido bisincónico, como menciona el parcial mismo, que se pueden utilizar. En una columna de intercambio iónico, el pH de la fase móvil se elige tomando en consideración el punto isoeléctrico de la proteína de interés y el pKa de la resina. Esto es verdadero porque obviamente tanto los grupos funcionales de la resina como la proteína deben estar cargados correspondientemente, con la carga óptima para que se dé la interacción. En todas las cromatografías el buffer de siembra es igual al buffer de elusión, esto también era falso. En general el buffer de siembra tiene características que facilitan la interacción de la proteína con la matriz, y el buffer de elusión va a tratar de despegar la proteína de la matriz para que justamente eluya. Solo en la cromatografía de exclusión molecular la elusión es isocrática, ¿sí? Ese es en el mismo buffer que es el de siembra. En la fase móvil de una cromatografía de intercambio aniónico se debe utilizar un buffer con pH menor al punto isoeléctrico, y esto también era falso porque es al revés. Y en la centrifugación diferencial las proteínas se ubican en el tubo según su densidad, eso también era falso porque esto es así en la centrifugación zonal, que se hace en un gradiente de densidad. Bien, ¿dudas con este punto 2? Bueno, tenía algunas partecitas un poco más complicadas, pero tenía partes muy fáciles también, ¿sí? El punto 3
nos muestra un SDS-Page desnaturalizante y un simograma, que es un ensayo en el cual a partir de, digamos, se hace un SDS-Page, pero se corre un sustrato coloreado, se mezcla con el gel, y entonces donde esté la proteína va a haber actividad enzimática y por lo tanto el color del gel va a desaparecer. Y por eso se ve como una banda clara. Y bueno, teníamos que responder unas cositas acá. El tamaño aproximado de la enzima y con qué otra técnica podríamos determinar el peso molecular. Entonces, esto a ojo, 40, 42, 43, no importa, era más o menos lo que el ojo de cada uno determinara. Y otra técnica, bueno, la cromatografía de exclusión molecular con proteínas calibradoras, podría haber servido para también determinar el peso molecular. ¿Qué esperaría ver en un gel nativo a pH 8,8 y a pH 6,8? Recordemos que en un gel nativo las proteínas corren por su propia carga, no es SDS-Page, es solo Page. Por ende, a pH 8,8, esta enzima, que tiene punto isoeléctrico similar o cercano a 9, casi no va a tener carga y no habrá desplazamiento en el gel, pero a pH 6,8 tendrá carga positiva y bueno, migrará hacia el cátodo, ¿sí? En los geles nativos recuerden que muchas veces se siembra en el medio y bueno, y luego la proteína difunde hacia donde le Yo corresponda. ahí me confundí por eso, porque no tuve en cuenta la siembra en el medio. Claro. Sí, me di cuenta, me acuerdo de eso. Que puede correr para los dos, cualquiera de los dos lados. Claro, exacto. ¿Qué información aporta el simograma? Bueno, aporta la actividad enzimática asociada a la banda de peso molecular esperado, ¿sí? Porque acá vemos una banda de 42 y además esta banda de 42 se corresponde con la actividad enzimática, como que confirma que es la enzima que nos interesa. Y puede afirmar con estos resultados que la enzima es un monómero y qué ensayo adicional harían. Bueno, y acá también había algunas opciones distintas, a algunos se les ocurre una cosa, a otros otra, todas son válidas. Lo que sí es verdad es que no podemos afirmarlo, porque esto es un SDS-Page desnaturalizante, con lo cual solo pudimos desarmar las interacciones no covalentes. Entonces, si fueran dos subunidades, por ejemplo, unidas por puente disulfuro, con este ensayo no lo vemos, ni deberíamos haber hecho agregar una calle más con algún agente reductor, como betamercapto etanol o ditiotritor. También podía ser que fueran dos subunidades del mismo tamaño. Entonces, o sea, un homodímero. En este gel se van a separar las subunidades, pero las sigo viendo del mismo tamaño. Pueden ser dos o más, ¿no, Majo? Sí, dos o más, por supuesto. Dos o más. Entonces, bueno, en ese caso habría que hacer algún ensayo tratando de preservar la estructura cuaternaria y otro en condiciones desnaturalizantes, a ver si hay diferencia de tamaño entre el monómero y el homodímero. Cualquiera de esas ¿Es donde se puede usar glicerol? Claro, sí, eso lo hemos visto en los problemas de cromatografía, en presencia de glicerol y en ausencia, porque el glicerol preserva la estructura cuaternaria. Vale. Bueno, cualquiera de las opciones que pusieron estaba bien. Bueno, y ahí terminaba el punto 3, que me parece que no tenía demasiada dificultad. En el punto 4 teníamos una posible estructura para esta enzima y había que, bueno, nuevamente, tal como hicimos en el repaso del parcial del cuatrimestre pasado, decir o informar algo acerca de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esto también lo han hecho bien. En la primaria teníamos la información de la cantidad de aminoácidos,
En la secundaria era simplemente describir lo que veían en el dibujo, la presencia de estructuras de tipo lámina beta, hélices alfa, giros. La terciaria también era informar lo que se ve, una estructura compacta, ¿sí? Procedimiento de una proteína tipo globular, parece haber dos dominios, uno acá abajo y uno acá arriba. Bueno, cualquiera de esas descripciones estaban bien. Y la cuaternaria, en principio, es un monómero, así que no tendría estructura cuaternaria. ¿Por qué algunos aminoácidos pueden estar formando parte de una estructura de alfa hélice y no pueden estar en una lámina plegada beta y viceversa? Bueno, y esta era una pregunta teórica que básicamente hacía referencia a el enlace peptídico rígido y los ángulos diedros que se forman alrededor de carbono alfa, que son los que van a permitir que tal o cual aminoácido esté en alguna de estas estructuras. Y eso lo representábamos con estos diagramas. Por eso en el parcial le decía que se acuerden de la clase de Belén, porque hacía un poco referencia a eso. ¿Sí? Y habíamos visto en la teórica que hay determinados ángulos permitidos para una u otra estructura secundaria y en consecuencia los aminoácidos, en función de los ángulos que pueden formar cuando digamos, forman parte del enlace peptídico, tenían mayor o menor probabilidad de estar en una u otra estructura, y algunos incluso eran prohibitivos. Profe, disculpe. Sí. Ese punto la verdad que no lo entendí. Igual por ahí me faltó leer un poco esa parte porque no lo comprendí. Pero bueno, más allá de eso, en el punto A, ¿por qué en la estructura primaria tiene 100 aminoácidos menos? ¿Por algo en especial? Sí, porque lo escribí mal. Ah. No, ¿sabes qué? Ahora cuando estaba viendo 282, digo, eran dos, no quise decir nada, digo, bueno, alguno por ahí se da cuenta. Eran 382. Yo también me di cuenta, pero lo dejé pasar, pero él no perdona. No, error de tipeo 100%, perdonen. Sí. Era lo que decía el parcial, claramente. Bueno, sí, y esto era, por eso, digamos, les había dicho que se acuerden de la clase esa que les dio Belén, porque en teoría con esa super ayuda lo iban a sacar. También, perdón, sí. En las diapos, acá, no tenía abajo el micrófono. En las diapos había algunos ejemplos para la estructura de alfa hélice y de hoja plegada beta, de cuáles eran los aminoácidos más frecuentes o los que no podían estar, y se acuerdan que habíamos visto un poco en el ejercicio 12, creo que de proteínas, el tema de las prolinas, y por ahí también por ese lado se podía llegar a justificar algo. Sí, pero bueno, viste que a veces no se te ocurren las cosas. No, bien. Yo lo encaré por el lado ese, más que por el tipo de ángulo que podían formar prohibidos o no. Sino que como que el plano no podía doblar por tener una estructura, agarrar el nitrógeno con doble enlace. Entonces era como que no podía formar el plano. No podía girar el plano, como si fuera los planos que giran cualquier otro aminoácido. Sí, pero creo que lo hiciste bien vos, Cari, si mal no me acuerdo. Sí. Me faltó por ahí hablar un poco de los ángulos diedros y eso. Bueno, está, pero digamos, yo acá les pongo toda la información, digamos. Después en el momento, por ahí viste que no se te ocurre todo, pero bueno, si nosotras vemos que la pregunta apunta bien a eso, ya está. O sea, no hay problema. Bueno, después teníamos en este mismo punto qué tipo de molécula puede unirse al sitio activo. Eso también era fácil y lo contestaron bien. El sustrato, algún inhibidor, algún cofactor. ¿Qué son los residuos catalíticos y qué función tienen?
Esto tampoco hubo dificultad acá. Recordemos, son residuos que están en el sitio activo, que van a interaccionar con el sustrato, y que, bueno, intervienen justamente en la catálisis. Incluso cuando vimos enzimas, vimos en detalle un mecanismo de catálisis, y ahí habíamos visto bien creo que era una tríada catalítica, no me acuerdo si eran 2 o 3 aminoácidos, pero lo habíamos visto bien en detalle. Y después mencionar 5 factores que afectan el plegamiento de una proteína en su conformación nativa. Y acá todos apuntaron para otro lado, porque la gran mayoría puso factores que desnaturalizan una proteína. Y bueno, no era eso justo lo que se pedía. Sino, bueno, qué factores están afectando el correcto plegamiento. O sea, cuando una proteína se pliega para formarse, justamente, ¿no? Yo por eso acá le puse varias figuritas que eran de la teórica, ¿sí? El colapso hidrofóbico, que ya habíamos hablado, era como lo más importante, la exclusión, cuando la proteína se está sintetizando, digamos, las regiones hidrofóbicas tienen que excluir el medio acuoso y tienden enseguida a ubicarse hacia el interior, que ocurran todas las correctas interacciones que vimos entre los aminoácidos. Si hay mutaciones, por ejemplo, ¿no? Yo puse 5, puede haber más, o sea, los que se les ocurran. Si la secuencia primaria hay mutaciones o no es correcta, eso va a afectar el plegamiento, porque, bueno, puede afectar cualquiera de estas interacciones, la acción de las chaperonas, las condiciones físico-químicas del entorno, que tienen que ser óptimas para que, bueno, todo esto pueda ocurrir, bueno, etc. Yo acá les puse 5 de ejemplo nada más, pero apuntaba a esto la pregunta, no a qué factores desnaturalizan una proteína. Bien, ¿dudas del punto 4? Yo puse apuntando a eso, pero me parece que se entendió otra cosa, porque yo puse temperatura, pH, puse como cosas medias puntuales, y me parece que, porque en realidad yo puse que apuntaban a las interacciones no covalentes y a la carga, pero también podía ser también que no haya un aminoácido, está bien, entiendo por dónde viene. Sí, me dio la impresión de que algunos, porque incluso textualmente pusieron cosas que, porque tal desnaturaliza, como que lo pensaron por ese lado. Claro. Yo la palabra desnaturalización no sé, pero hubo muchas cosas que me quedaron afuera, que no tampoco las planteé. Ajá. Bueno, si te parece que lo vuelva a leer ese punto tuyo particularmente, después Cari, lo leemos. No, ya está, porque aparte puse como ítems cortitos, tampoco lo aclaré demasiado. Pero no, lo importante es que lo entienda. Bien. Bueno, en el punto 5 teníamos unos gráficos de actividad en función del pH y de estabilidad también en función del pH. En un caso, como explicaba el problema, lo que se hace es, se mide la actividad enzimática a distintos pHs. Y en el otro caso, lo que se hace es, se preincuba la enzima a distintos pHs, y luego de hacer ese tratamiento, se mide actividad enzimática en condiciones en condiciones óptimas, perdón. ¿Sí? Entonces la idea acá es, en este segundo ensayo, es ver cómo el pH altera la estructura o la funcionalidad de la enzima. Bien, entonces había que, bueno, poner qué conclusiones sacábamos de las dos figuras. En el primer caso, esto es, por eso les puse la figura de la teórica acá abajo, ¿sí? Esto lo habíamos visto. Bueno, la actividad enzimática depende del pH, y hay un pH donde la actividad es máxima, que es el pH óptimo de trabajo. Y en el segundo caso, bueno, había que simplemente analizar un poquito esto, lo que
aparecía acá. Obviamente el pH afecta la estructura de cualquier proteína y obviamente en casos extremos hasta puede llegar a desnaturalizar, pero bueno, con eso alcanzaba, ¿sí? Con eso alcanzaba. Después sí, bueno, si alguien quería analizar un poquito, podemos ver, por ejemplo, que a pH 6, que es esta última línea, digamos, la proteína es muy estable, ¿sí? Fíjense que puede estar 12 horas a pH 6 o 16 horas sin que pierda funcionalidad. En cambio, a pH 9, que es este triangulito, fíjense que simplemente con 6 horas de incubación a pH 9 ya pierde el 25% de la actividad. Y si nos vamos a un pH 11, a las 6 horas, fíjense, luego de incubar 6 horas la enzima a pH 11 y después hacer la actividad enzimática en condiciones óptimas, ya la enzima perdió la mitad de la actividad, o sea, ya algo le pasó que hace que esté trabajando mal. Bueno, eso era todo lo que había que hacer acá. De vuelta, esta explicación era como adicional. Con explicar lo anterior era suficiente. Y bueno, teníamos también acá un verdadero falso. El Km es el mejor parámetro para evaluar la eficacia catalítica de una enzima por su sustrato. Esto es falso, porque ya habíamos visto que era el kcat sobre el Km, lo que se utilizaba ese cociente para evaluar la eficacia catalítica. Una enzima con alto Km relativo a la condición fisiológica de sustrato no estará saturada y su actividad dependerá de la concentración de sustrato, por lo que la formación de producto dependerá de la disponibilidad de sustrato. Bueno, esto es verdadero y es lo que ocurre en condiciones fisiológicas, ¿sí? Si el Km es muy bajito, con bajas concentraciones de sustrato, la enzima está rápidamente saturada, y por ende la actividad de la enzima no depende justamente de la disponibilidad de sustrato. El número de recambios se calcula como el número de moléculas de sustrato convertidas en producto por unidad de tiempo cuando la reacción se lleva a cabo en concentraciones saturantes de sustrato. Eso es tal cual la definición. La velocidad de una reacción enzimática siempre es proporcional a la concentración de sustrato. Eso es falso, porque ya hemos visto que a concentraciones grandes de sustrato se alcanza la saturación y en ese momento la velocidad es constante y es justamente la velocidad máxima y ya no depende de la cantidad de sustrato. La conformación de una enzima es rígida, ya que pequeños cambios en la estructura pueden afectar el sitio activo. Eso también era falso, porque vimos que hay movilidad, hay adaptación del sitio activo al sustrato y hay, digamos, la enzima puede sufrir pequeños cambios, ya sea cuando une el sustrato, cuando une un inhibidor, etc. Bueno, y esto es más evidente aún si pensamos en las enzimas alostéricas. Bueno, y creo que ahora sí termina este punto. ¿Dudas de este? Sí. En ese punto, el último, ¿era falso o verdadero? ¿Cuál? El último. Es falso, no es rígida. Porque usted en la resolución me puso que era verdadero y yo había puesto, por eso le pregunto. Ah, bueno, perdón, lo miro. Sí, esta es falsa y... por ahí puso, no sé, igual está, o sea, lo que usted puso fue que la conformación de una enzima es rígida, ya que pequeños cambios en la estructura pueden afectar el sitio activo. Sí, esa sí. Es verdadero, ya que la unión del S, o sea, del sustrato, sulfuro del sustrato, sí. Puede provocar pequeños cambios conformacionales, más aún en las enzimas alostéricas. Sí, bueno, es justo lo que acabo de decir, sí. No, pero es falso. Bueno, haceme acordar que lo mire. ¿Y vos qué habías puesto? ¿Falso? No, yo había puesto verdadero, lo tenía mal. Pero yo escribí mal la justificación. Está bien, claro. Sí, me equivoqué al escribirte el comentario, sí, es falsa, es falsa. Está bien.
Y después, ese punto valía 5 puntos, o sea que tenía cada uno un punto. Cada uno vale un punto de estos. Y como hay que justificar, si está, ponele que vos ponías en la primera, falso, pero no justificabas, o estaba mal la justificación, valía 0,5. No es que la perdés la pregunta. ¿Sí? Ah, está bien. Pero la idea, bueno, es que había que dar una muy breve justificación. Muy pequeña, sí, cortita. Majo, Sí. antes que pases a ese. Sí. En el anteúltimo. La velocidad de reacción enzimática siempre es proporcional a la concentración de sustrato. Yo lo puse falso, pero en realidad hay, yo no sé si no sé si cómo me lo corregiste, pero lo quiero entender bien. Sí. La velocidad enzimática es proporcional a la concentración de sustrato cuando no está saturado. Claro. En condiciones saturantes ya pierde esa proporcionalidad, exacto, ¿verdad? Exacto. Es esto. Capaz que tenía mal la explicación. Sí, puede ser. Pero bueno, lo importante es que es así, ¿no? Sí, es eso. Por eso le habíamos puesto siempre, ¿sí? No es siempre, sí, es solo a concentraciones de sustrato no saturantes. Perfecto. Bien. Bueno, ahora el punto 6 sí era el punto como más difícil del parcial, para mí al menos, me parecía, porque había que hacer cuentas y prestar un poco de atención en los pasos. Así que, bueno, vamos a hacerlo despacito. Bueno, entonces acá teníamos que para estudiar la función catalítica se evalúa la actividad enzimática con distintas concentraciones de sustrato en condiciones óptimas de pH y temperatura. Entonces el ensayo de actividad enzimática era el siguiente. Tenemos 0,5 mililitros de enzima purificada, o sea, la enzima que sale del HPLC, que si vamos al cuadro tenía esta concentración, que se le agregan 2 mililitros de un buffer, se hace reaccionar 1 hora, y luego se le agrega 2,5 mililitros de una solución de frenado. Esto se centrifuga y se toman 0,5 mililitros del sobrenadante, se le agregan 1,5 mililitros de esta sal y 0,5 mililitros de un reactivo que permite el desarrollo de color. Y de esta preparación, entonces se toma una alícuota de 1 mililitro y se mide la absorbancia a 660 nanómetros. Y nos daba el problema el coeficiente de extinción. Y además, el problema nos daba ya el valor de Km y B máxima calculado. Entonces, el primer punto pedía calcular las unidades por mililitro y las unidades totales en el tubo de reacción y en el preparado enzimático puro, sabiendo que se había obtenido una absorbancia de 0,45. Entonces, bueno, este era igual a muchos de los problemas que hemos hecho de calcular unidades, donde hay varios pasos y hay que volver para atrás. Entonces, acá tenemos que partir de este valor de absorbancia y aplicar la ecuación de Lambert-Beer, porque conocemos el coeficiente, el paso óptico, sí, como no decía nada, asumimos que es 1 centímetro. Y entonces, haciendo la cuenta, llegábamos a una concentración de 20 micromol. ¿Sí? Bueno, no es concentración, es cantidad absoluta en este caso. Entonces, ¿qué representaba esto? ¿Sí? Es el producto generado en la reacción, en 1 minuto. ¿Sí? O sea que son 20 micromoles por minuto. Es lo que se genera, no puedo ver. Es, digamos, lo que se genera luego de la reacción enzimática que dura 1 minuto. O sea que ya directamente tenemos los micromoles por minuto que representan las unidades, 20 unidades. Bien.
Ahora, volvamos al procedimiento para poder empezar a caminar para atrás con las cantidades. Recuerden que tenemos una cantidad de enzima que mezclamos con buffers y solución stop, o sea que tenemos acá un volumen final de 5 mililitros, eso se centrifuga, y tomamos una alícuota de 0,5 a la que le ponemos otras cosas hasta llegar a un volumen final de 2,5 mililitros. Y de ahí tomamos una alícuota y medimos. Es decir, que estas 20 unidades que acabamos de determinar son las que se corresponden a este mililitro que, en el cual se hace la medición de absorbancia. ¿Sí? Hasta ahí, eso se entiende, ¿no? Porque de ahí tenemos que partir para arriba. ¿En la medición de absorbancia nos hizo en 0,5? No, dice se toma una alícuota un mililitro. De 1 mililitro. Sí, 1 mililitro, pero en realidad yo lo que hice... ¿Qué fue lo que hice? No, después lo llevé a 0,5. A ver, bueno, seguí, veo a ver si me... Sí, yo lo hice como muy pasito a pasito, pero por ahí, si lo resolvieron más rápido, no hay problema. Bueno, entonces, estas 20 unidades son las que medimos en este mililitro. Por ende, tenemos 20 unidades por mililitro. Cantidad absoluta y concentración. Ahora vamos a empezar a ir para atrás. Este mililitro es una alícuota de este volumen de 2,5. Entonces, al ser una alícuota, la concentración que yo tengo acá es la misma que tengo acá. ¿Sí? Por lo tanto, en este volumen de 2,5 mililitros yo tengo esta concentración enzimática, 20 unidades por mililitro. Luego, si multiplico por el volumen de esta fracción, voy a tener 50 unidades. Ahora, en los 0,5 mililitros de sobrenadante, que son los que nos interesan porque es lo que viene del paso anterior, yo en estos 0,5 mililitros tengo estas 50 unidades, porque de todo esto, lo único que aporta unidades enzimáticas es este sobrenadante, acá está la enzima. ¿Sí? Entonces, estas 50 unidades que yo determino en este volumen, en realidad son aportadas por estos 0,5 mililitros. Por ende, en estos 0,5 mililitros de sobrenadante, tengo 50 unidades que representan una concentración de 100 unidades mililitros. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Yo me comí el 2,5. Ah. No lo vi. No es que no lo entendí, no lo vi. Ah, bueno. Pero bueno, ya está. Bien. Entonces, como estos 0,5 mililitros son una alícuota de este volumen, esto es la reacción enzimática, ¿no? el tubo de reacción. De estos 5 mililitros, como le decía, después de centrifugar, se toma una alícuota del sobrenadante. Entonces, la concentración en este volumen va a ser la misma que acá, porque esto es una alícuota, ¿sí? Siempre recordemos que cuando tomamos una alícuota no cambia la concentración. Entonces, sabiendo la concentración y teniendo el volumen, calculamos las unidades en este tubo de reacción. 500 unidades, que se corresponde a una concentración de 100 unidades mililitro. Y por último, al igual que hicimos acá, estas 500 unidades que tenemos en este tubo de reacción provienen de los 0,5 mililitros de enzima pura. No hay en todo esto, en el buffer, en el stop, no hay fuente de enzima. Todas las unidades enzimáticas vienen de este volumen que son los 0,5 mililitros de enzima pura. Por ende, en estos 0,5 mililitros tenemos 500 unidades. Este es el extracto enzimático, el extracto preparado enzimático puro. En estos 0,5 mililitros de enzima pura tenemos estas 500 unidades que se corresponden
a una concentración de 100 unidades mililitros, dividiendo 500 por este volumen. ¿Sí? Bueno, y ahí ya están las cuentas de este punto. ¿Se entendió? Este era como el punto más difícil del parcial para mí, porque había que prestar atención en estos pasos de ida y vuelta. ¿Sí? ¿Se entendió cómo lo expliqué? Independientemente de que alguno haya hecho alguna otra resolución. Sí, se entendió. Bueno, bien, ese era el punto A el ítem A del 6. Y como ese era muy difícil, ahora venían unos puntos muy fáciles, ¿no? Bueno, el primero era qué representa este gráfico, este que estaba acá, y bueno, era el típico gráfico de cinética enzimática micaeliana, de velocidad en función de concentración de sustrato. Fíjense, tenía la velocidad en función de la concentración de caseína, que es el sustrato de la enzima. Había que indicar cómo construir el gráfico de dobles recíprocas, que eso también era muy fácil, y ubicar los parámetros cinéticos en ambos gráficos. El 90% no ubicó en los parámetros. No sé por qué, porque era muy fácil. Se ve que no leyeron bien acá. Acá sí. Bueno, esto era todo teórico, sencillo. En el punto D teníamos que calcular la eficiencia catalítica, el número de recambio y el tiempo catalítico. Bien, y acá teníamos el segundo puntito de dificultad. Para calcular la eficiencia catalítica teníamos que calcular el kcat. Lo necesitamos, ¿sí? Entonces, y el número de recambio es justamente el valor de kcat. Entonces, este kcat vimos que se calcula a partir de la velocidad máxima y la concentración de enzima total. La velocidad máxima la tenemos, es dato. Nos queda calcular la concentración de enzima total. Entonces, vamos a volver al ensayo de actividad enzimática, en el cual teníamos 0,5 mililitros de enzima, más el buffer, más el stop. De eso tomábamos una alícuota del sobrenadante, se le agregaban 2 mililitros de los reactivos, y después tomábamos 1 mililitro y medíamos la absorbancia. Entonces, en este punto, nosotros teníamos 0,5 mililitros de enzima con esta concentración que terminan en un volumen final de 5 mililitros. O sea que la enzima en este tubo de reacción quedó diluida 1 en 10. Por lo tanto, en este tubo de reacción la concentración enzimática es 2 miligramos mililitro. Como de acá tomamos una alícuota de 0,5 mililitros, en estos 0,5 mililitros obviamente tenemos esta misma concentración. Pero estos 0,5 mililitros van a quedar disueltos en un volumen final de 2 mililitros y medio. O sea que a esta cantidad de enzima se le hace una dilución 1 en 5. Por lo que la concentración de este paso queda en 0,4 miligramos mililitro. Y finalmente, como el mililitro es una alícuota de esto, la concentración acá es la misma. Entonces, en definitiva, tenemos una primera dilución 1 en 10 de la enzima y luego una dilución 1 en 5 en el segundo paso. Bien, ahora, en este mililitro, que es donde medimos la actividad enzimática, la absorbancia, que después se traduce en los micromoles por minuto, en este mililitro vamos a tener entonces 0,4 miligramos de la enzima, porque tiene esta concentración. Lo que nos resta averiguar es esos 0,4 miligramos a cuántos moles corresponden, porque el valor que pongamos acá de enzima total tiene que estar en moles, porque la velocidad está en micromoles por minuto. Entonces, ¿dónde estaban esos 42 kilodalton? Bueno, este es el peso molecular que yo le estimé. El que puso 40 hará las cuentas con 40.
¿Se acuerdan que en el... ¿Pero de dónde lo saqué? Yo lo busqué por todos lados, bueno, igual a esa altura tenía la cabeza quemada. En Lo lo, busqué por donde, todos lados y no. Creo que el punto 3, donde están los geles, el SS Page, la primera pregunta era, ¿cuál es el peso molecular de la enzima? Y ahí, bueno, era ojo. Para mí era 42, para otro podía ser 43, 40. Sí, yo puse 43. Está bien, no importa. Esto se podía pero no hacer me di cuenta de usarlo. Claro. Sí, o sea, acá podía haber diferencia de acuerdo al peso molecular que le pusieran. Para mí era 42, entonces 42.000 gramos mol, por ende, y eso implica que en estos 0,4 miligramos tuviéramos esta cantidad de moles. Con estos moles, entonces, ahora sí, estos son los moles de enzima total. Con eso, ahora sí vamos a la fórmula. La velocidad máxima ya teníamos el valor y despejamos el kcat como 779, bueno, tiene unidades obviamente de minuto a la menos 1. Y esto era lo único difícil de calcular, porque el tiempo catalítico es la inversa de esto, y bueno, y la eficiencia catalítica es hacer el cociente entre el kcat y el km, que el km también era dato. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Igual teníamos un par de problemas con estos cálculos en la guía. Bueno, y el punto siguiente de este punto 6 era calcular la velocidad de reacción en dos concentraciones distintas de sustrato. Esta concentración, digamos, a esta concentración de sustrato ya estamos en saturación. Entonces, podían hacer la cuenta o no, o simplemente poner que la velocidad de reacción a esta concentración de sustrato se corresponde con B máxima. Y en el otro caso, bueno, hacíamos la cuenta con la ecuación de Michaelis-Menten y sacábamos la velocidad de reacción. De hecho, si hacen la cuenta... Me perdí. Sí. ¿De dónde la comparamos esas 100 miligramos mililitros? Porque esa parte no la vi. La curva... con la curva. Claro, con la primera, donde muestra el gráfico. Está en la misma unidad, ¿no? Sí. Okay. De todas formas, sí, bueno, si hacían la cuenta les iba a dar B máxima, así que no importaba si esto no se daban cuenta y hacían la cuenta, iban a obtener un valor cercano a B. Cualquiera de las dos. Sí, era igual. Bueno, esto era también sencillito. Y el último punto decía, si en el ensayo de actividad enzimática se colocan 0,5 mililitros de una dilución al medio de la enzima purificada, ¿cuáles serían los valores de KM y B máxima? Bueno, y de esto también habíamos hecho varios problemas con el triple, el doble, la mitad, etc. Y bueno, habíamos visto que B máxima se modifica, si tengo la mitad de enzima, voy a tener la mitad de B máxima porque justamente tengo la mitad de sitios activos para saturar, pero si las condiciones de reacción, el sustrato son idénticas, el KM no se modifica. Bien, bueno, este es el punto 7 en realidad. Bueno, y ahí terminaba el punto 6. Y el último punto nos decía que había un inhibidor reversible y tendríamos que decir, bueno, ¿cómo harías para saber qué tipo de inhibición ejerce? Y proponer algún tipo de experimento sencillo. Y acá no era más que plantear lo que hicimos en todos los problemas de inhibición, medir KM y B máxima en ausencia y en presencia del inhibidor. ¿Se acuerdan? Los problemas de la guía eran todos así. Teníamos sin inhibidor, todos los cálculos de B máxima y KM, y con inhibidor, y después comparábamos, de acuerdo a si B máxima cambia o no, si KM cambia o no, hallar el valor de alfa, etc. Entonces, de acuerdo al patrón que nos daba, si cambia 1
el otro o ambos, podíamos más o menos decidir qué tipo de inhibición teníamos. Y, cuando dice diseña el experimento, Majo, sí. cuando dice diseña el experimento, lo que tenés que decir, en realidad, se hace el cálculo eso de B máxima y KM y nada más. Sí, se realiza el ensayo de actividad enzimática tal como se describió en el problema, en el parcial, está bien. En presencia del inhibidor y en ausencia del inhibidor, y se calculan los parámetros cinéticos KM y B máxima y se comparan. Y con los valores se concluye. Claro, exacto. Era un diseño light, ¿no? Decir eso nada más. Claro, sí, sí. Bueno, y finalmente, ¿cómo podríamos definir en qué lugar se une el inhibidor? Si se une a la enzima libre, al complejo enzima-sustrato, o ambos. Bueno, y este punto, si llegaban acá, era para que, nada, piensen en alguna técnica, algo que les permitiera ver eso, ¿sí? Por ejemplo, con algún ensayo de unión enzima-ligando, podríamos ver si incubando el sustrato con el inhibidor con la enzima sola o con el complejo, si, bueno, era para vuelvo piensen a lo mismo. algo. Ahí hay que poner el ensayo, Majo, sí. Hay que poner el ensayo específico, vuelvo a lo mismo. No. O también así. No, si a alguien se le ocurría decir plasmón de resonancia, alguna técnica puntual, bien, y si no, simplemente con decir un ensayo de unión proteína-ligando, donde, bueno, en un caso pongo la enzima con el inhibidor y en otro pongo el complejo enzima-sustrato con el inhibidor y me fijo cuál se une, cuál no. O sea, con algo descriptivo alcanzaba. Claro. Así, pero sencillo. Bueno, y eso era todo. Era todo y era mucho. Eso era todo, amigos. Sí. Bueno, ¿qué les pareció? No era tan terrible, me parece. No, nunca igual dijimos que era difícil, profe. Nosotros no, usted no piense que decimos eso, que es difícil. Porque no la calidad, sino la cantidad. La cantidad. Ahora, claro, pero había cosas que eran como súper rápidas. Algunas cosas que vamos viendo y demás, ahora y demás, me queda más claro y ahora entendí varios puntos, pero la verdad que era bastante largo y que cuando uno tiene tiempo a cuentagotas, deja un punto, sigue con el otro, después volvés, y por ahí era muy largo, muy extenso, y estar de las 4 hasta las 10 de la noche fue una tortura. Sí, bueno, sí, es que la verdad que... Dolor de cabeza. Sí, pero bueno, yo pensé que a mí, vuelvo a repetir, a mí me parece que pasó esto que te acabo de decir, al tener todo, al tener mucho, uno quería como chequear todo, verificar, buscar, y en eso perdés un montón de tiempo. Sí, porque por ahí si uno lo tiene más o menos aprendido y se maneja solo con lo que tiene, ponés lo que tenés y después seguís con el otro punto. Sí, porque el cuatrimestre pasado pasó lo mismo, tardaron mucho y no me ha pasado en los parciales que he tomado de manera presencial, que incluso sea, en 3 horas y media ya empiezan a entregar, y bueno, les dejamos las 4 horas, que es las 4 horas de la materia, por las dudas, pero sí, debe ser que... Es que en la presencial vos tenés lo que tenés y lo que te acordás, y lo que no te acordás no lo podés buscar. Claro. Entonces lo dejás. Claro. Y por ahí después te vuelve y te lo acordás y lo ponés, pero ¿cuánto te puede llevar? No mucho. En cambio acá, si vos tenés una idea y lo sabías, y por ahí decís, uy, pará, hay una parte que por ahí la podría llegar a poner. Y ahí es donde uno empieza a hacer quilombos, porque la palabra es esa. Porque empieza a buscar, empieza a querer, y también ahí se pierde un montón. También influye mucho de que en la presencialidad tenemos una clase teórica y una práctica, y eso también, al tener las clases seguidas de enzimas, por ejemplo, que fue el último tema, todo seguido de 80 diapositivas, no llegué o sea, leí todas, pero yo me quería detener más que nada en cada una, ir pensando,
y eso también influye mucho. Creo que también es muy cargado, mucha información, pero bueno, ya Sí. está. Sí, sí. Perdón que somos tan llorones. No, pero yo ya lo sé y se los había avisado desde el comienzo. La primera parte es más difícil y el tema de enzimas es el más difícil. Eso es así. Los parciales de libro abierto, la realidad es que requieren muchísimo trabajo previo por ahí, como para ordenar la información y en este momento encontrarlo rápido. Me parece, o por lo menos mi experiencia en los que fueron parciales libro abierto, que sería este el caso, ¿no? Porque se supone que tenían toda la información. Igual eran cosas por ahí. Las partes teóricas eran sencillas, eran trabajadas. Yo las volvía. Sí, pero también, o sea, 10 verdadero y falso, cuando empezás a hacer los primeros, ya a los cuarto, quinto, empezás a dudar, porque a veces uno se relaciona con lo otro. Y es medio complicado. Después de un tiempo, de unas horas, ya uno se empieza. Sí, tal cual, eso pasó. Después de una hora, yo creo que después, por ejemplo, a las 4, 5, las 6 íbamos re bien. Pasó las 8, creo, y ya ahí ya me desesperé. Dije, no, basta, no puedo, me duele la cabeza. La mesa, les iba a mandar una foto, aparte, Tal cual. atrás le iba a mandar la foto de la mesa, lo que era. Parecía aparte yo escribo tengo un pizarrón, escribo en el pizarrón, había hojas en el piso, no, fue un desastre ese día, pero bueno, ya está. Bueno, ya pasó. Nada, bueno, se van a encontrar con parciales largos, difíciles, pero bueno, chicos, están en la universidad y ya están en años avanzados, así que... No, sí, eso seguro, pero igual me parece que más de 4 horas parcial uno no puede. No, por eso en realidad era para 4 horas, pero bueno, claro, yo como sé que... Eso también jugó en contra. Se pueden... Pensar que teníamos más horas. Claro, por ahí que uno iba a estar más firme, principio. decir, bueno, son esas horas y listo. Y ustedes, bueno, claro. tratar de no buscar tanto, pensar que digamos, que tienen una camarita atrás que los está viendo si agarran los libros. y por ahí sí no buscar tanto, no sé. No, pero igual estaba permitido lo de los libros. Sí, el asunto obvio. es la novedad, de la novedad o la cosa de, no sé, de tenerlo. Porque la realidad es que si uno obviamente tengas un montón de libros y un montón de cosas, no vas a saber para dónde correr. Es así. Lo importante es, qué importante es estar en todas las clases presentes, porque yo me acordaba de algunas clases de ustedes, frases o palabras, y por ahí no me acordaba en la totalidad, pero ya sabía dónde buscar y demás. Si te perdés una clase, fuiste. Porque después verla no es lo mismo, porque mal que mal, cuando estamos en la clase alguno puede preguntar algo. Yo no pregunto mucho porque por ahí me equivoco, pero podés preguntar algo y por ahí te queda más que el no estar en la clase. Eso influye mucho también. Sí, eso es verdad. Y sí, bueno, sí, los exámenes a libro abierto siempre van a ser más difíciles, porque, digamos, hay que diseñarlos para que, sabiendo que está toda la información, entonces, yo se los dije antes del parcial, no vamos a tomar qué es, o sea, cómo es la ecuación de Michaelis. La definición del texto. Claro, porque es ridículo pedirles que transcriban lo que tienen escrito al lado. Entonces hay que diseñarlos para que piensen. Y que yo, en definitiva, o sea, yo sé que les costó, que es largo, que les dolió la cabeza después, pero la verdad que si ustedes agarran y ven el parcial ahora y lo que lograron hacer con ese parcial, yo estaría muy orgulloso. Porque era todo para pensar, todo con criterio, para razonar, de principio a fin, todo encadenado. Así que yo la verdad los felicito. No me queda más que decirles de felicitarlos por el esfuerzo, porque
no creo que tampoco estén tan entrenados ni que hayan tenido muchos exámenes que sean todos para pensar así. Así que, bueno, más allá de que les pareció largo, que hicieron lío en la mesa con los papeles y todo, la verdad a mí me pareció que estuvieron muy bien, muy bien. Ustedes no me conocen, ni Karina que me conoce, sabe que mi felicidad... Se desespera. Yo tengo, cuando entrego los parciales así todo desprolijo, todo desordenado, me da vergüenza ajena. Tengo un problema, tengo un toque con la prolijidad, entonces sí. Cuando veía eso le digo... Subraya todo, recuadra todo. No, pero estaban todos bien, la verdad que pude leer todo, estaban todos prolijos, o sea, todo legible, por suerte. Hay dos preguntas que le quiero hacer. Sí. Una, más allá de que ya pasó el parcial y demás, yo me quedaron ejercicios de enzima sin resolver. Y sí. Yo se los quería pedir, si es posible, algunos. Para tener la carpeta, para tenerlos en la carpeta, por si me va mal en el segundo y tengo que recuperar algo, o por algo. Los ejercicios resueltos. Sí. Sí, mandame un mensajito o algo, cuáles son y te los paso. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Si puedes subir esta resolución del parcial. Esta la subimos. Pero no en video, sino el formato sí. PDF. Ah, buenísimo, gracias. Sí, después subimos todo, sí, no se preocupen. Bueno. Mauro pregunta si tenemos los videos del cuatri anterior de resolución para compartir. Se te escucha abajo, Belén. Sí, muy bajito. Sí. No, estás como lejos. Está abajo, no sé qué igual. No sé qué será. Bueno, ¿ahora mejor? No. Un poco mejor. Estaba Mauro, si tenían la grabación acá por el chat de la resolución del parcial del cuatrimestre anterior. Pero no entendí bien porque es la clase de repaso que tuvimos. Claro, fue la clase de repaso. Bueno, por las dudas, por ahí claro. aclárame. Claro, sí. Porque solo puede chatear por eso. Sí, la clase de repaso fue justo el parcial del cuatrimestre pasado. Bueno, chicos, tenemos ahora que organizar un poco los seminarios, porque vieron que esta segunda parte es como más divertida. Tenemos bastante actividad de papers y bueno, no es tan intensa la parte teórica. Entonces, primero, hoy Belén justo hablaba con los poquitos que éramos al principio, de ver cuántos somos realmente, ¿no? Sí, esto estaba pensando yo. Hacer como un relevamiento de cuántos somos y para poder dividir los grupos. Sí, porque habíamos hablado de grupos de 3, 4, pero creo que no va a tener ningún sentido si son 6. Claro. Grupos de A2, entonces. No? Claro. Bueno, 8 dieron el examen. O sea que 8 al menos hay. Los chicos había 1 o 2 personas que no iban a poder asistir. Son 10 seguro. Pero bueno, preguntemos si... Claro, por ahí que cada uno en el, no sé, en el grupito de